El título de la conferencia, Cómo surgen y cómo se establecen los valores, hace alusión al intento de realizar una reflexión sobre un tema que yo creo que tiene importancia, tiene actualidad, es una reflexión muy necesaria el hacerla y sobre todo es necesario hacerla en los términos en los que puede resultar ser una reflexión interesante y productiva. Es decir, no repitiendo modelos de comprensión de los fenómenos morales que ya se han demostrado un tanto superados. Por ejemplo, a la primera idea que tendríamos que referirnos es a esa idea tan extendida de que la moral es aquello que confiere la dignidad al ser humano porque le diferencia del simple animal. Es decir, es la idea de que todo ser humano tendría dentro de sí una especie de conciencia puesta ahí supuestamente por Dios, que en cada momento le diría lo que está bien y lo que está mal, y que efectivamente eso sería lo que le distinguiría de los animales que al no tener esa conciencia moral no son humanos. En cualquier caso, desde ese punto de vista, la moral se reduciría a un control por parte de nuestra razón y por parte de nuestra conciencia moral de aquella otra parte nuestra animal y concretamente de sus impulsos, de sus deseos, de sus instintos, contradiciendo todo eso para guiarnos solamente por la razón y por lo que la razón nos dice que está bien y que está mal. Este es el modo tradicional, metafísico, de entender la moral y de entender el fundamento de la moral, y que tiene un supuesto necesario, y es que eso no se puede admitir si no se admite al mismo tiempo la existencia de un Dios creador que ha hecho al hombre y que por tanto le ha puesto dentro ese sentido moral que le distingue del animal. Este modo de plantear la moral tradicionalmente no es admisible hoy desde el punto de vista de la ciencia. Nosotros tenemos ya que atender a un planteamiento y una reflexión de la moral que tenga en cuenta qué es lo que las ciencias humanas, históricas, culturales, nos dicen sobre la moral. En ese sentido, si nosotros estudiamos cuál ha sido esa línea de estudio científico de la moral, vemos que el primer autor que estableció el giro para un estudio científico de la moral fue Darwin, porque Darwin consiguió desalojar esa idea de que el ser humano es básicamente espíritu y que por tanto pertenece a un mundo suprasensible, alojado naturalmente en un cuerpo material, pero realmente ese no es él, es un espíritu. Darwin lo que demostró es que el ser humano es un ser natural más, un ser vivo en la misma escala de los demás seres vivos y por tanto es un ser más evolucionado ciertamente que los demás, pero uno igual que los demás. De tal forma que la ciencia ya no puede operar con la hipótesis de una naturaleza distinta en el caso del hombre, sino que el hombre es un ser vivo más, es un animal más y por tanto tiene que remitir todos los fenómenos del comportamiento humano y de la producción de la cultura a su condición de ser mundano, es decir, de ser parte de la naturaleza. Nietzsche fue un lector de Darwin y por eso nosotros empezamos en qué es lo que Darwin explica o expone respecto a la moral, porque aunque Darwin fue un biólogo y un científico, tiene una reflexión sobre
cómo piensa él que surgió el proceso de hominización y, por tanto, la moral como parte de ese proceso. Porque esta es la primera consecuencia que se deduce de esa idea darwiniana de que el ser humano es un ser natural más. Si la moral, esta es una consecuencia importante, si la moral ya no es una estructura metafísica universal, impuesta a todo hombre innatamente por Dios, entonces ya no hay una sola moral única y la misma para todos, sino que la moral es parte de la cultura. Y si es parte de la cultura, si se ha formado lo mismo que se ha formado la ciencia, lo mismo que se ha formado el arte, lo mismo que se ha formado la técnica, la política, si la moral es una parte más de la cultura, entonces hay tantas morales como culturas ha habido. Hay una pluralidad de morales y eso establece un marco diferente a la hora de estudiar la moral. Pues bien, Darwin se dirige, por tanto, esto muy brevemente porque enseguida vamos a intentar pasar a Nietzsche, que es el autor en el que nos vamos a detener un poco más. Lo que Darwin considera es que la moral enraiza en aquellas instancias del ser humano que pertenecen al ámbito instintivo, al ámbito impulsivo. El instinto, en el caso del hombre, cumple las mismas funciones que en el caso del animal, es decir, son las instancias primeras del comportamiento. Antes de que la razón llegue a ver qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo, previamente hemos sentido un impulso, a veces sin control, que nos ha llevado a hacer algo que después la razón juzga si está bien, si está mal. Por tanto, no es la razón lo que primero motiva el comportamiento, sino los impulsos. Pues bien, los impulsos, los afectos, los sentimientos, los instintos, todo ese mundo de los afectos, Darwin considera que juegan en el ser humano un papel fundamental como instancias primeras del comportamiento. Y él considera que el comportamiento moral, que es un comportamiento de atracción hacia algo bueno o de rechazo hacia algo malo, se basa en esos sentimientos, un impulso de atracción o un impulso de rechazo. Por tanto, ahí es donde hay que empezar a investigar sobre el origen de los valores y sobre el origen de la moral. La segunda cosa que dice Darwin es que esos instintos de los que surge la moral son instintos sociales. ¿Qué es eso de instintos sociales? Darwin lo explica así: puesto que el ser humano procede de grupos de animales que viven en sociedad, como son los grupos de primates, los grupos de los monos, se habrían desarrollado como mecanismos favorables a la supervivencia del grupo, se habrían desarrollado instintos sociales que son aquellos que buscan el beneficio de la colectividad, el bienestar de los demás, mediante la ayuda recíproca, mediante el apoyo recíproco, mediante el amor al otro, la simpatía. Esa benevolencia hacia los demás es lo que habría configurado unos valores que son los valores altruistas, a los valores que miran ante todo el beneficio de la colectividad antes que el propio, que son los valores que la moral desarrolla en sus fases primeras con mayor fuerza, de tal forma que los valores egoístas, los valores privados, solo se pueden desarrollar mucho más adelante cuando la seguridad del grupo está ya garantizada. Por tanto, esta hipótesis de que la moral tiene su origen en los impulsos sociales le lleva a Darwin a explicar dos fenómenos importantes de la formación de la moral a partir de esa idea suya. ¿Cuál es el primer fenómeno? El fenómeno del remordimiento moral. El remordimiento moral es cuando uno ha hecho algo y tiene el sentimiento por dentro de haber hecho algo que estaba mal. Darwin considera, a partir de esa idea de que el origen de la moral son los instintos sociales o los sentimientos sociales, que cuando uno siente remordimiento, eso se puede explicar porque lo que ha sucedido es que un impulso egoísta ha vencido sobre un impulso altruista. Y entonces el remordimiento es el recuerdo
de que uno ha actuado en beneficio propio cuando tendría que haber actuado en beneficio de los demás. Y el segundo fenómeno moral que Darwin explica a partir de esto es el del sentido del deber. El sentido del deber es la convicción de que uno tiene que actuar primero en beneficio de los demás, ese es el sentido del deber, antes y con prioridad a lo que le beneficia a sí mismo. Todo esto configura, digamos, una primera planteamiento muy elemental, Darwin no se mete en muchas complicaciones, que de algún modo explica la moral, y esto es lo que a nosotros nos interesa, enraizándola en el mismo proceso evolutivo del ser humano, culturizado, hominizado ya, y que evidentemente no necesita para nada ninguna hipótesis trascendente para explicar el comportamiento moral. Pues bien, vamos ahora a ver lo que Nietzsche prolonga y al mismo tiempo modifica e incluso critica de este comienzo de un enfoque científico de la moral y de los valores. Primera cosa que dice Nietzsche respecto a la teoría de Darwin, y es que él no cree en absoluto que los instintos sociales sean el origen de la moral. Lo primero que le dice a Darwin es que él no se fijó mucho o no tuvo muy en cuenta lo que las ciencias históricas y culturales decían ya sobre cómo se comportaba la humanidad primitiva y que desde luego no coincidía con esa cosa tan idílica, tan bonita, tan maravillosa que Darwin establece. Si nosotros miramos los relatos o los datos que aporta la antropología cultural, la etnografía, la prehistoria, la paleografía, en fin, todas las ciencias que estudian el origen de la cultura, evidentemente no aparece ahí, o al menos Nietzsche no lo veía, que el comportamiento entre los seres primitivos fuera tan bonito, de mucho amor entre ellos, de muchos valores altruistas, de nada de valores egoístas, que no. Que el sentimiento que inspira la moral no es el altruismo ni es el sentimiento social, sino el miedo. El miedo, dice Nietzsche, es el padre de nuestra moral occidental. Y ahora hay que explicar qué quiere decir con eso. ¿Por qué el miedo y no los instintos sociales? Pues porque en las fases prehistóricas de nuestra cultura, que es cuando se forma la moral, el miedo es lo que preside la relación del hombre tanto con la naturaleza como con los demás hombres. Y el origen y la razón de ese miedo está en todo lo que escapa al control de los seres humanos primitivos, que era casi todo lo desconocido, todo lo que no puede ser previsto y controlado. Los seres humanos primitivos son seres muy precarios, frágiles, frente a un mundo de peligros, de amenazas para su supervivencia, y el miedo era el mecanismo instintivo fundamental encargado de garantizar determinadas situaciones de más o menos seguridad, más o menos autoprotección, que se establecían como seguras y que se protegían, es decir, se trataban de defender, porque eran situaciones de dominio estable ya y de garantía de protección para la supervivencia de los individuos. Esas situaciones estables eran las costumbres.